Yom Kippur. ¿Eh? Alajot Yom Kippur siente promesa. Está bien, pero nosotros ya estamos un mes estudiando las alajot de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, de todo. Todo, Baruch Hashem. ככה. טוב, אז יום טוב, שבוע טוב a todos. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולבשר שלא יהיה רע דבר תקלל. אני מלכושה ויתברך בזכות ולא אמר טמא טהור ולא אל טהור טמא. לא מותר אסור ולא רצון מותר ולא קשור חברה ויתברך מזמן כל נקייה חוכמה בפי ודעת ותבונה גל עיני ואבית הנפלאות מתורתך. Zat Hashem, nuestro estudio en honor de nuestros queridos Jaelim en todos los frentes. Zat Hashem, que haya refuah shlema, pronta curación para todos los enfermos y heridos. Que sea para el regreso de los rehenes. Zat Hashem, que regresen rápido a sus casas y que Hashem le dé buen consejo a nuestros dirigentes. Amén. Amén. Nosotros estudiamos básicamente las mitzvot que hay que cumplir en Erev Yom Kippur, que es comer en Erev Yom Kippur y hacer Malkot. No vimos eso, hoy en día no se hace mucho, pero pedir perdón. Hablamos del tema de pedir disculpas en Erev Yom Kippur a los vivos, a los muertos, etc. Beseder Gamur. Después hay otras costumbres, hay mucha gente que hace tevilá, que va a la mikve, hombres que van a la mikve en el Yom Kippur, aquellos que no son muy meticulosos durante todo el año, pero en el Yom Kippur es un día donde por la teshuvá hay mucha gente que aunque no lo acostumbre periódicamente, sí lo hace en el Yom Kippur, y como dijo aquí muy bien ¿Quién lo dijo? Ah, vos lo dijiste, ¿no? ¿Vos dijiste? ¿Sí? Nuestro querido Fede nos dijo que hay quienes se acostumbran a que les den unos golpecitos, ¿sí? Como simbólicamente Malkot, ¿qué? Muy bien. Y también se acostumbra a hacer vidui. El primer vidui que hacemos es en Mincha de Erev Yom Kippur y luego continuamos en todas las tefilot de Yom Kippur. Amén. Bueno, hay una costumbre en Erev Rosh Hashanah de hacer Atarat Nedarim, eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero también tenemos la costumbre de Atarat Nedarim en Erev Yom Kippur, que es famosa y se denomina Kol Nidrei. ¿Qué es Kol Nidrei? Kol Nidrei también es un tipo de anulación de promesas. Entonces, básicamente, tenemos esa costumbre de hacer dos Atarat Nedarim, una en Erev Yom Kippur, en Erev Rosh Hashanah, para entrar en el año limpios de este pecado, y también en Erev Yom Kippur. Esta Atarat Nedarim, dicen los poskim, en general cuando uno hace Atarat Nedarim, tiene que hacerla especificando de qué está haciendo Atarat Nedarim. Yo hice esta promesa o esta costumbre y ahora la quiero anular por algún motivo. Y entonces uno va frente a una corte y le anula la promesa dependiendo de cuáles son los argumentos por qué quiere anular. En este caso, cuando hacemos Atarat Nedarim en Kol Nidrei o en Erev Rosh Hashanah, esta Atará básicamente nos sirve para los Nedarim que una persona
se olvidó que los prometió, o sea que hizo esas promesas durante el año y por eso las transgredió. Y así también sirve para los minagim tovim, para las buenas costumbres, que una persona acostumbra durante 3 veces y no dijo antes de empezar a hacerlo que lo hace bli neder. O sea, cuando una persona hace una mitzvah, ¿sí? Una persona se pone tefilín por primera vez, entonces dice, bueno, hoy me pongo tefilín bli neder. Bli neder. O sea, no prometo que me voy a poner tefilín todos los días. ¿Tiene sentido esa promesa? ¿Qué opina usted? No. ¿Por qué no tiene sentido? Ya fe, ¿por qué? Porque ponerse tefilín es una mitzvah. ¿Ceder? Es como es mitzvah de oraita, o afilo una persona que prende Nerot Hanukkah, el primer día de Hanukkah, y dice, bueno, yo voy a aprender hoy, primer día de Hanukkah, Nerot bli neder. Asgam, ¿sí? Mitzvah de, no es mitzvah de oraita, es mitzvah de Rabanán, pero ¿sí? La persona no puede hacer promesas y decir que va a hacer mitzvot bli neder. Pero, si una persona quiere empezar a acostumbrar a hacer algo que no es mitzvah, pero lo quiere adquirir como costumbre, y es una buena costumbre, bien, eso se llaman los minagim tovim de Am Israel. Entonces, según la halajá, una persona que hizo un minag durante 3 veces se considera como si hubiera hecho un neder, como si hubiera hecho una promesa, y desde ese momento tiene obligación de cumplir ese neder, esa costumbre. Entonces, una persona que quiere hacer algo así, que lo haga, pero antes de empezar, que diga bli neder. O sea, yo voy ahora a acostumbrar a hacer tal cosa. ¿Ceder? Pero, por las dudas, ¿sí? Mientras me funcione, qué bien, pero ulay, joliot, que en un momento no me funcione o se haga difícil, etc. ¿Okay? Eso puede suceder, por ejemplo, una persona que decide, desde ahora en adelante yo voy a ayunar todos los lunes del año. Todos los lunes. ¿Hay mitzvah de ayunar los lunes del año? No, ni de oraita ni de rabanán. Pero yo quiero, entonces, ayunar por teshuvah, que es un buen minag, una buena costumbre que tú adquieres para hacer teshuvah, para... O sea, si una persona va a hacer eso el primer lunes, y luego viene el otro lunes, y luego viene el otro lunes y lo hizo 3 veces, entonces desde ese momento él de alguna manera entra en la obligación de seguir ayunando todos los lunes. Hasta que se muera. ¿Qué? Mejor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que decir, yo voy a empezar a ayunar los lunes, bli neder. Entonces, de esa forma, ¿sí? El primer año le fue bien, Baruch Hashem tenía fuerza, pero el segundo año ya se le complicó, ya se le hizo difícil. ¿Qué? Si la persona dice que va a ayunar los lunes, pero no empieza, ya está obligado. Si no prometió. Sí. Si no dijo obligado. No, dijo, si él dijo voy a empezar a ayunar los lunes, dijo, ¿ahora qué? Mejor, es tipo promesa, mejor. ¿Sí? Pero se ayuna los 3 lunes, pero no dijo nada. Lo me llamé. Entonces ya Pero está obligado. si él pensó que lo quiere empezar a hacer como costumbre, entonces Ya es un neder. mejor. Eso es un neder. Allá les voy a contar algo que yo escuché de mi abuelo, que en paz descanse, abuelo materno, que él estaba en Alemania cuando fue la famosa y triste Kristallnacht. Sí, la noche de los cristales. ¿Okay? Cuando los alemanes entraron en todas las sinagogas, no sé en todas, pero en muchísimas sinagogas de Alemania y quemaron sinagogas y Sifrei Torah y rompieron negocios de Yehudim y también mataron gente. Entonces mi abuelo decidió
que ese día él va, todos los años va a ayunar. Va a ayunar. Y lo hizo durante muchos años, pero después emigraron a Argentina y ya después, cuando ya llegó a una edad bien avanzada, ya se le hacía muy difícil ayunar. Entonces él fue a lo del Rab del Bet Knesset, de la Keilah, Rab Oppenheimer, y le dijo: ya me cuesta mucho ayunar. No sé exactamente cómo fue el sipur, si él fue o que mi mamá o que mis tíos dijeron ya no podés, ya es muy difícil. Entonces fueron al Rab y bueno, ¿y qué hicieron? Hicieron Atarat Nedarim, le anularon la promesa. ¿Qué? O sea, ahí a Joliot que fue mamash un neder, no fue un minag, no es algo que hizo, ¿sí? Cuando una persona hace algo 3 veces como minag, no prometió desde un principio que lo va a hacer. Si una persona promete desde el principio que lo va a hacer, entonces ya desde el principio es neder, no hace falta que pasen 3 veces. Aquí estamos hablando que lo hizo 3 veces como costumbre. Ya fe. Les voy a dar otro ejemplo. ¿Sí? Hay una pregunta en la halajá respecto al tema de Maaser Kesafim, el diezmo del dinero. Una persona tiene una entrada mensual, tiene un sueldo, y entonces hay una mitzvah de apartar el diezmo. Ya hay una gran pregunta en la halajá, ¿qué mitzvah es esa? La mitzvah de apartar el diezmo del producto del campo es mitzvah de la Torá cuando tenemos Bet Mikdash, hoy en día es de Rabbanán, pero básicamente los diezmos de la Torá hablan de los productos del campo, ¿sí? La Trumá, el Maser Rishon, Maser Sheni, etc. La pregunta es: ¿qué pasa con el diezmo del dinero que uno gana? ¿Sí? Recibió un regalo, etc. Entonces, en eso hay varias opiniones, pero en forma general la opinión más aceptada es de que apartar el diezmo del dinero, de las ganancias de una persona, es un buen minhag. No es ni mitzvah de oraita, ni siquiera mitzvah de Rabbanán, pero es un minhag tov, es una muy buena costumbre. ¿Sí? Es básicamente apartar ese 10% para la tzedaká que uno dé a los necesitados. Entonces, bueno, aquí que hay una persona que Baruch Hashem ahora está en una situación que tiene una buena posibilidad de apartar su diezmo, vejule, tiene un buen trabajo, un buen sueldo, y se le hace relativamente o cómodo o posible hacerlo. Y él lo empezó a hacer y empezó a sacar el maaser periódicamente. Pero después de un tiempo, ¿sí? Le dijeron al Señor: bye bye. Se quedó sin trabajo y ahora o está sin trabajo o tiene que ir a otro trabajo, y ahí las entradas son mucho más limitadas, y el Señor Baruch Hashem tiene una buena familia, tiene muchos niños y tiene que dar de comer y tiene que pagar escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, si él va a sacar el maaser, va a tener que pedir ayuda para que le paguen la escuela, ¿sí? Para que otro pague la escuela. Entonces, ¿qué hace este señor? Entonces, en un caso así, lo que dice la halajá es que haga eso. Y como él empezó a sacar el diezmo, ¿sí? Y lo quiso seguir aplicando, pero no dijo bli neder, entonces luego de 3 veces se le transformó como en obligación, a pesar de que, como dijimos, es una buena costumbre, no es una obligación mamash, pero es una obligación que él adoptó. En el momento que tú adoptaste esa costumbre, entonces para ti, después de 3 veces, pasa a ser una obligación. Entonces, si una persona ahora siente de que, si yo le hubiera dicho desde el principio, bueno, yo ahora aparto el maaser, bli neder, Bezat Hashem, ahora puedo, mientras tanto lo voy a apartar, Bezat Hashem, todo el tiempo que pueda. Pero no fue así. Entonces, como él no dijo esa condición, entonces ahora se le volvió como un neder, se le volvió como una obligación. Entonces ahora él tiene que anular esa situación, y eso es lo que hacemos en un caso así, cuando tenemos que
solventar la situación de estas costumbres que las personas adquieren para sí. Y el Atarat Nedarim también sirve para mitzvot que la persona, ¿cómo se dice?, recibió sobre sí mismo. Y también no dijo Bli Neder. Yo todos los martes voy a ir al hospital a visitar a los enfermos. ¿Seder? Ya fe. Entonces en un cierto momento de la vida se le hacía fácil o cómodo o viable. Y después ya se le empezó a complicar. ¿Sí? Antes vivía cerca del hospital. Y después se mudó a un lugar y tiene que viajar 1 hora para llegar al hospital. O 2 horas. Entonces ahora ya se le complicó. Pero él ya lo tiene como obligación. Ya es como una promesa. Entonces, otra vez, en un caso así, para que la persona pueda, ¿sí?, liberarse de eso, entonces tiene que hacer Atarat Nedarim. Pero los Nedarim que una persona recuerda, ¿sí?, entonces no se le permite liberarlos, anularlos, sin que él especifique el Neder frente a 3 personas y se lo anulen, ¿sí?, por medio de un petach, por medio de ¿sí?, la persona tiene que decir por qué quiere dejar de cumplir la promesa. Y para eso el Betadín le tiene que encontrar un argumento. ¿Sí? No se puede anular stam. Bueno, no quiere seguir cumpliendo la promesa, bueno, adelante, te lo anulamos. No funciona así. La persona tiene que decir por qué no puede. En el caso ese que una persona acostumbró a ayunar, y bueno, ahora Hashem tiene 90 años y ahora si Bekoshi puede ayunar en Yom Kippur, entonces también ese ayuno va a ayunar, se le va a hacer muy difícil. Entonces, el Señor tiene un argumento, ¿sí? Ahora estoy en una edad donde ese ayuno se me vuelve muy complicado, ¿sí? Entonces, o a veces una persona hace una promesa y le dice, mira, si tú hubieras sabido que pasa tal y tal cosa que te va a provocar que cumplir esa promesa se vuelve muy complicado. ¿Hubieras hecho la promesa? Le digo, no. El Señor dice, no. Si yo hubiera sabido que esto que es lo que va a suceder, nunca hubiera hecho esa promesa. Entonces eso significa que el hombre se arrepiente de la promesa que está haciendo. Entonces hay reglamentos para poder anudar los diferentes tipos de promesa. Para que esto se pueda lograr, Una pregunta personal. ¿Qué significa una promesa? ¿Es decir algo en público? ¿Decirme con vos a mí mismo? ¿O pensar? No, la promesa se dice, no se piensa. ¿Se dice en público o a mí mismo? No, a uno mismo. No fue lo que se lo dijo a una sola persona. Okay. Solo si pienso o si... No, pensar no. Pensar no. Promesa es con la palabra. Decir. Yo prometo tal y tal cosa. ¿Sí? Okay. Ya fe. Para anular además que la traducción más exacta de Atarat Nedarim no es anular promesas, es permitir promesas. Porque Atarat Nedarim viene de heter, de permitir. La promesa Kavanah a permitir de que ahora la persona pueda cumplir lo que prometió no cumplir, o sea, hacer, ¿sí? Que desde ahora pueda hacerlo. Entonces, esto no se puede hacer así nomás, sino que hay que hacerlo, como vamos a ver, hacer nosotros después a Atarat Nedarim, frente a un tribunal de 3 hombres, ¿qué? Bedín, y pedir de ellos la anulación de la promesa. No hace falta tener 3 dayanim, 3 jueces, 3 personas súper expertas, sino pido 3 personas comunes, pueden hacer la Torá, pero lo mínimo es de que entiendan el asunto básico de la Torá y entiendan qué significa anular una promesa. La Torá consiste en el hecho de que los 3 componentes de la corte, cuando viene la persona a solicitar la anulación,
ellos dicen, como vamos a ver en el texto, mutarim lach, mutarim lach, mutarim lach. O sea, están permitidos para ti, están permitidos para ti, están permitidos. Lo dicen en tres oportunidades. Hay tres términos también, mutar lach, sharui lach, mahul lach. Está perdonado para ti, está permitido para ti. ¿Qué? Y todo eso aparece en el texto. Ahora, por cuanto que la Tará, ¿sí? La Tarat Nedarim no se considera básicamente un juicio. Según la halajá, un juicio se hace solamente de día y no de noche. Está prohibido solo de noche, solamente de día. A Tarat Nedarim, a pesar que se necesita una corte, no se considera mamash como juicio y por eso se puede hacer también a Tarat Nedarim en la noche. ¿Okay? Y además de eso, en general, en una corte se necesita que los tres Dayanim no sean familiares entre ellos, pero aquí, a filo que sean tres hermanos que forman el Bedín, también está permitido. ¿Okay? Pero Jajamín dijeron que cuando una mujer pide la atará, que le anulen una promesa, el esposo no puede ser uno de los tres componentes del Bedín. Se acostumbra. Disculpe. Generalmente las mujeres también hacen Sí, tienen que hacer, mejor. Pero Sí. antes de Ajá. antes de Rosh Hashanah solo hacen como Las mujeres no acostumbraron a hacer antes de Rosh Hashanah. Generalmente hacen cuando tienen la necesidad de hacerlo. O sea, cuando hicieron alguna promesa. Bueno, mejor. Bueno, eso es lo que yo sé. La costumbre es, como vamos a ver, que los que hacen la tará tienen que estar parados. ¿Sí? Y los Dayanim, o los tres componentes del Bedín, están sentados como un Bedín. ¿Qué? O sea, esto no es necesario que se haga uno por uno, a pesar que hay quienes dicen que sería lo mejor, sino que todo el público o varias personas juntas pueden a la par ir diciendo el texto que están solicitando que se le anulen las promesas, y en ese momento el Beit Hadin, cuando se dirige para anular las promesas, en lugar de decir que lo tienen permitido, van a decir lo tienen ustedes permitido. O sea, en lugar de hablar en singular, hablar en plural. ¿Cuántas personas pueden al mismo tiempo leer? ¿Cuántas personas? Todos. 300. No me llamen. Todos los que quieran. ¿Qué? Hay, como dije, hay quienes prefieren que sea uno por uno. O sea, en un lugar donde hay poca gente, hacer uno por uno es mejor, si es posible, con la acabó. Sí, pero en un Bet Knesset que hay 300 personas y van a hacer uno por uno, entonces, sí, va a llegar el Kiddush de Rosh Hashanah y todavía no terminaron de hacer la Tarat Nedarim. Sí, claro. Raúl, una pregunta. ¿Qué tipos de promesa anula ese tribunal, sabiendo que hay promesas que uno se hace a sí mismo de cumplir, como ya explicó usted, y otras que uno hace al prójimo, por ejemplo? El prójimo... ¿No es importante eso? No, que sí no es importante. No hay diferencia en eso. O sea, específicamente si uno prometió, bueno, yo prometo que voy a empezar a ayunar todos los lunes, Claro. o yo prometo que voy a ir a visitar al hospital a los enfermos todos los lunes. O sea, no, en eso no hay. Hay otras alajot más en este tema. ¿Qué? Si una persona soñó que hizo una promesa en el sueño, hay quienes dicen que tiene que hacer Tarat Nedarim, pero hay quienes dicen que un neder de un sueño se necesita 10 personas, un minyan para hacer Atará, pero a pesar de que la mayoría de los poskim dicen que un neder en un sueño no hace falta hacerle Atará, porque
básicamente no le hacemos caso a ese sueño, Ejatejilá, nosotros optamos por hacer también atará a ese sueño. Si no me recuerdo del sueño y hice promesa. Pero si no se acuerda, entonces que... Entonces, se acuerda que hubo una promesa, pero no se acuerda cuál fue la promesa. No. ¿Qué no se De acuerda? pronto hice una promesa en el sueño, pero no me recuerdo. ¿Habló? Levante. ¿O que soñó? No. Anoche. Un ejemplo. Sí. No me acuerdo qué pasó en el sueño, pero puede ser que yo haya hecho una promesa. No, aquí no es. Incluye eso. Levante. No. Aquí la persona se acuerda que en el sueño hizo una promesa. Ah, se acuerda. Eso fue. Okay. Eso fue. ¿Qué? Entonces, el Ejatejilá, dice el Shulchan Aruch, habría que hacerlo frente a 10 personas, pero si se le cuesta reunir 10 personas, entonces por lo menos que lo haga en la Tarat Nedarim común con tres personas y que incluya esto. ¿Qué? Y eso es, volviendo a lo que preguntó el señor Moshe, es la persona que se acuerda que soñó y que en el sueño, o sea, se acuerda que hizo un neder en el sueño. ¿Sí? Pero la persona que no se acuerda que hizo un neder en algún momento en su sueño, no tiene que hacer en Erev Rosh Hashanah, Atarat Nedarim, frente a 10 personas. ¿Por qué? Porque no te acuerdas. Es quien dice que sí prometiste algo en un sueño. Pero a pesar de eso, en Erev Rosh Hashanah hay quienes se acostumbraron, en lugar de hacerlo frente a 3 personas, lo hacen frente a 10 por las dudas que se tuvo un sueño y Ulay se lo olvidó, pero al principio Ulay sí se acordó. Lo me llané. Allá, lo que preguntó Alexander, las mujeres salen Yedeh Jová en Atarat Nedarim por medio de Kol Nidrei, que se hace en Erev Yom Kippur. En Erev Yom Kippur, y por eso las mujeres se acostumbran a llegar a la sinagoga, como van las que pueden, al Bet HaKnesset en Erev Yom Kippur para Kol Nidrei. Una mujer casada, eso es las mujeres en general, pero una mujer casada de manera especial puede nombrar a su esposo como Sheliach y de pedirle a él que él anule, ¿sí? Que cuando él vaya a anular sus propias promesas también incluya las promesas de su esposa. ¿Por qué? Porque se considera que la esposa es como él, Ishto Kegufo, como su cuerpo, y cuando él está frente a los 3 Dayanim, es como si también ella estaría ahí presente. ¿Él tiene que aclarar eso o...? No, mejorarlo. No, él lo piensa. Pero una mujer que no está casada, como van que no tiene a su esposo para poder hacerlo, y por eso va a tener que básicamente hacer todo lo posible de sí llegar a Kol Nidrei para que se anulen las promesas. ¿No puede su padre? ¿Ah? No puede su No. padre. No. En la Torah, no sé si en otra circunstancia, cuando hace una promesa, su padre lo puede anular. Puede anularlas, Najón, sí, pero eso es... Sí, pero acá es otra cosa. Aquí, además de que estamos hablando de una edad en especial, que es Nará. Esta ya es mayorcita. Mejor. Bueno, ya Jajamim dijeron en Masejet Nedarim, ya que estamos hablando de Nedarim, hablemos de esto. Dijeron así: el que quiere que no se cumplan sus promesas todo el año, acabará que él no quiere que esté obligado a cumplir esas promesas. ¿De todo el año? De todo el año, sí. Una persona, el Jomrim, quiere abrir el paraguas antes de que empiece a llover. ¿Puede abrirlo por el año que viene? Bedio. Por el año que viene. Entonces, la persona que quiere que sus promesas se anulen como si fuera retroactivamente, de antemano. y Amod be Rosh Hashanah,
que se para en Rosh Hashanah, Veomar, Kol Neder Shani Atid Lidor, Yevatel. Que se para en Rosh Hashanah, y eso es un poquito lo que hacemos en Erev Rosh Hashanah y también en Erev Yom Kippur, en Kol Nidrei, y que diga de esta forma, ¿sí? Toda promesa que voy a prometer Sin culpa. durante este año O con culpa. esté anulado, no con culpa. Con Kavaná, sin Kavaná, no No, importa no. cuál. Lo hace, ¿verdad que lo hacen con Kavaná? Él lo está haciendo con Kavaná. Él se está parando el primer día del año y diciendo que todo neder que él vaya a prometer ya esté anulado desde estos momentos. Me refiero a los neder con Kavaná o sin Kavaná en el futuro. Ah, Evanti. Dijo los dos. ¿Qué? O sea, este anuncio que hace esta persona de que él está anulando retroactivamente el neder todavía no se hizo. ¿Cómo puedes anular un neder que todavía no existe? No existe. El neder generalmente se anula, hubo neder y luego lo anulas. Pero aquí estás anulando un neder antes de que nació. Sí. ¿Ah? Buenísimo que se Si no nace, no nace. Pero el tema es de que si sí nació, ya lo mataste antes de que nació. Está muy bien. Hay que matarlo. Entonces, ¿se puede o no se puede? Se puede, eso es lo que dice la Gemara. Se puede. Si una persona quiere ¿sí? anular, que no se cumplan, que no tengan la necesidad de cumplir los nedarim durante el año, que se pare en Rosh Hashanah y que diga esas palabras. Kol neder, que toda promesa que yo voy a prometer se anule. Se anule. ¿Qué? Estas palabras se llaman en la halajá Mesirat Mudá, o sea que la persona está entregando como una especie de anuncio de qué es lo que él quiere que suceda con sus promesas. ¿Qué? Sí, como se dice en hebreo, leodía, es como un anuncio, o sea, yo estoy anunciando qué es lo que quiero que suceda con mis promesas futuras. ¿Es bueno hacer? ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? Sí, porque ¿qué tal si Depende si usted quiere cumplir o no cumplir sus promesas. Si no las quiere cumplir, entonces esto es una solución excelente. De pronto no las puedo cumplir, entonces de una vez voy a ¿Besar? ¿Najón? si es recomendable. Najón. Tengo terror. ¿Qué? Allá. ¿Eh? Si uno las pretende cumplir, no. Si uno las pretende cumplir, entonces ahí depende. Porque va a haber algunas que sí quiere cumplir, algunas no. Entonces, por lo menos lo que dijo le va a servir para los que Ulay estaba en duda si las va a poder cumplir o no. O sea, más a tomar a las promesas que no va a cumplir. Si una persona va a prometer algo, no va a prometer no cumplir. O sea, ¿para qué uno promete? ¿Para no cumplir? No. Mejor. Él ama. A veces una persona en el momento se emociona. Sí, yo prometo que todos los lunes voy a, no sé, como dice Moshe, voy a matar 10 terroristas. ¿Y qué pasó si una vez no alcanzó? Solo 8. ¿Qué pasó? No cumplió el neder. No cumplió. ¿Cómo era el tema de No, está. Entonces la persona con esto se abre las puertas, ¿sí? Que le permiten a filo que vaya a hacer un neder que no lo necesite cumplir. ¿Por qué? Porque como dijimos, el momento que está naciendo el neder ya lo mataste de antemano, ¿sí? En Rosh Hashanah tú dijiste que todo neder que yo haga, que es todo neder que yo prometa, que vas a prometer. Pero en el momento que tú hagas la promesa, ese neder ya está legalmente autoeliminado de manera retroactiva. ¿Verdad? Sí, pero bueno, de algún modo es un poco como si se queda callado? una salida fácil. Bueno, como
No lo voy a cumplir, porque como dije que no lo voy a cumplir, ni me esfuerzo. por En la cumplirlo. vida a veces hay salidas fáciles y salidas más difíciles, ¿verdad? Entonces aquí es una... Jamín dijeron, esta puede ser una solución, ¿verdad? Allá. Nosotros en Kol Nidrei, escuchen, en Kol Nidrei, antes de empezar Yom Kippur, además de anular los nedarim que anulamos hacia el pasado, ¿sí? En el texto de Kol Nidrei decimos todos los nedarim, bejule, que van al pasado, Pero en el texto de Kol Nidrei también se agrega no solamente que anulamos lo del pasado, sino que hacemos el anuncio, la moda'á, que queremos también ya abrirnos el paraguas para el futuro. Y por eso decimos, por eso en el texto dice, Yom Kippurim, she'avar ad Yom Kippurim ze, o sea, anulamos todas las promesas que hicimos del Yom Kippur anterior hasta este Yom Kippur en el que estamos, eso es hacia el pasado. Y además de eso se agrega el texto, Yom Kippurim ze, y desde este Yom Kippur ad Yom Kippur Abba, Aleinu, ¿sí? También para el Yom Kippur que va a venir el año que viene. Entonces, básicamente incluimos en el Kol Nidrei la anulación del Yom Kippur anterior a este Yom Kippur y de este Yom Kippur al próximo Yom Kippur. ¿Qué? Anulamos 2 veces por año la promesa. Anulamos 2 veces por año la promesa. Najot. De alguna forma, cuando nosotros anulamos en este Yom Kippur y el Yom Kippur que viene, entonces estamos anulando los dos. Najot, en el Yom Kippur anterior anulamos lo que vamos a prometer hasta el próximo Yom Kippur. Y en el próximo Yom Kippur anulamos lo que hicimos el año pasado. Pero a pesar de eso, también se acostumbra a hacer este anuncio también en Erev Rosh Hashanah, junto con Atarat Nedarim. Esto lo vamos a ver cuando lo hagamos. ¿Por qué? Porque Zrizim Makdimim, o sea, los que son ágiles se adelantan y no nos esperamos hasta Yom Kippur, sino que ya lo hacemos desde Rosh Hashanah, ¿sí? Y si alguna persona no llegó a tiempo en Kol Nidrei, entonces, por lo menos hizo Atarat Nedarim en Erev Rosh Hashanah y ahí ya lo incluyó. ¿Qué? Ya, la moda'á, este anuncio, sirve principalmente para el tema que dije antes de los minagim, de las costumbres que una persona adquiere y que las hizo durante 3 veces. Y para que no se considere neder, entonces este anuncio básicamente les quita la fuerza de que sean neder, de que sean promesa. Y afirmó que lo hizo durante 3 veces o más. En el momento que él dijo este anuncio, entonces no se considera que está obligado a seguir cumpliendo. ¿Qué? ¿No lo había prometido? ¿Eh? Si yo no prometo visitar a los enfermos los lunes, pero lo hice por costumbre más de 3 veces. Eso es como no, si él prometió. Aquí estamos hablando que no lo prometió, sino que él fue 3 veces a visitar a los enfermos 3 veces seguidas. Afirmó que no lo dijo como promesa, se considera como promesa. Ese es el tema de los minagim tovim. Sí, muy bien. Bekitzur, tenemos que entender, tenemos que saber que sin ese anuncio, si la persona no dijo de manera clara bli neder, entonces esa costumbre consecutiva se le vuelve neder, se le vuelve promesa. ¿Sí? Pero no dije nada, solamente fui a visitar a los enfermos 3 lunes seguidos. ¿Verdad? No dijiste nada, pero tus actos demuestran lo que estás haciendo. Entonces,
El acto es como una promesa, es como una obligación responsabilidad que tú adquiriste sobre ti mismo. Y por eso vamos a necesitar hacer Atranat Nedarim. Pero si hicimos la modá, si hicimos el anuncio anterior, entonces básicamente le quitamos a esas tres costumbres el poder de promesa, el poder de que se consideren neder. Y en el momento que se le dificulta, la persona puede dejar de hacerlo. Y como, por ejemplo, se dice, yo voy a visitar a los enfermos. Blineder, ese Blineder es por ese Blineder sirve, eso es lo mejor. Lo más importante. Ahí no hay que anular nada, porque ya lo condicioné desde el principio. O sea, yo digo, yo voy a visitar todos los lunes de los enfermos, Blineder mientras pueda. Ahí no hace falta hacer Atarat Nedarim, Shum Davar. ¿Por qué? Porque ya no es Neder. Porque ya en la esencia le quitaste la fuerza del Neder. Pero si no lo dije, entonces cuando ya lo hiciste durante 3 oportunidades, eso lo transforma en una promesa. Y ahora, para que no lo tengas que seguir haciendo, lo tienes que anular. Okay. Y entonces la tercera vez, tú lo hiciste 2 veces, no hiciste Blineder. Y la tercera vez vuelves otra vez y dices, bueno, vengo hoy, pero esto no ahí está bien, ahí está bien, porque ahí está bien, no hiciste 3. Antes de la tercera dijiste Blineder, hacer Seder. Sí, está bien, está bien. Entonces todo lo que dijimos es para entender de que esa moda'á, que ese anuncio anterior me exime de tener que anular el neder, porque de alguna manera yo mismo ya lo anulé de antemano. ¿Sí? Es como en lugar de decir específicamente yo anulo, sí, o sea, yo lo voy a hacer esto Blineder, el anuncio es como decir de que esto no es neder, básicamente, es la misma idea. ¿Qué? O por ejemplo, una persona que recibió a sí mismo dar una tzedakah o hacer una mitzvah y no dijo Blineder, ¿qué? Si él hizo la moda'á otra vez, si hizo el anuncio, eso lo puede salvar de eso, pero si no hizo la moda'á, entonces eso se considera como un neder. Por eso en las sinagogas, cuando una persona dona, sube a la Torah y dona, entonces tal persona va a donar Blineder, tal suma y tal suma, ¿sí? ¿Sí? Y después muchos se aprovechan de ese Blineder. ¿Sí? O sea, en eso se vuelven políticos, ¿sí? Los políticos dicen, yo prometí, pero no prometí cumplir. Yo prometí, pero no prometí cumplir. Entonces... Blineder, mejor. Sí, los políticos estudiaron muy bien el Hot Nedarim, porque todo lo que ellos prometen dicen Blineder. ¿Sabe qué dice el rabino? El rabino no me acuerdo cuál dice. Dice que promesas es igual a un asesino. El que incumple promesas es un asesino. La pena por asesino es pena capital. De muerte. Entonces, explica. Es muy sencillo. Lo que suma Nedarim es igualito a Rotzeach. Entonces, así leí yo. ¿Quién es Rotzeach? Rotzeach es un asesino. Según la mayoría de los Jajamim, según la mayoría de los poskim, este anuncio que dijimos que hacemos de antemano para el año que viene, es efectivo también para anular Nedarim, que la persona promete mientras que él se olvidó del anuncio que hizo. Él ahora en la mitad del año hace una promesa y se olvidó de que él en Rosh Hashanah o en Yom Kippur anunció de que las promesas que va a hacer en el futuro van a estar anuladas retroactivamente. Pero el Shulchan Aruch dice que si en el momento que él hizo el neder se acordó que hizo esa moda'á, ese anuncio de anular sus nedarim, entonces el neder
el neder sí es válido. ¿Por qué? Porque en el momento que él decidió prometer, ¿qué? Ahora, si tú ahora prometes, ¿no? Tú al principio del año dijiste, yo anulo las promesas que voy a prometer durante el año. Llegó el momento, después de medio año, y tú prometiste, entonces, Arey, tú ahora, Caniré, no te acuerdas que hiciste, o no lo tienes, sí, consciente, de que tú desde el principio anulaste retroactivamente las promesas y por eso se anula. Pero si yo en el momento que hago la promesa tengo presente que yo las anulé en aquel momento, entonces ¿para qué prometes? Claro. ¿Para qué prometes, Arey? Ya dijiste que las vas a anular. Entonces, ¿eso qué significa? Si yo ahora, a pesar de eso, hago la promesa, ¿qué significa? ¿Que le estoy haciendo caso a ese anuncio o no le estoy haciendo caso? ¿Ah? No. No le estoy haciendo caso. Y por eso prometo. Entonces, por eso, según la mayoría de los poskim, ¿sí? La moda'á, el anuncio, sirve cuando yo, en el momento de hacer la promesa, no me acuerdo que hice ese anuncio. Pero si yo me acuerdo, es como si automáticamente estoy diciendo, no, a mí no me importa ese anuncio, lo que me importa es lo que ahora prometo. Sí. Y por eso, ahora la promesa es válida. ¿Entendido el punto? Sí. Pero, todo eso es, ¿cómo se dice? Oficialmente, según la halajá, válido. Pero, halajá lemase, se acostumbra que la persona que hizo un neder y lo quiere anular, entonces él no se apoya ni en los anuncios que hizo al principio del año, sino se dirige a un bet din, se dirige a una corte frente a 3 personas y lo anula. Afirmo que teóricamente no sería necesario, en los ejemplos que dijimos, costumbre que se hizo 3 veces, o que en el momento que le hace la promesa no se acuerda que hizo el anuncio anterior al principio del año, y teóricamente el neder no es válido. Bejolofen, por 2 motivos, dijeron Jajamim, es mejor de cualquier forma ir y anular el neder mamash, o sea, ir frente a un bedín. Primero, porque hay quienes opinan, aunque es una minoría, que este anuncio sirve solamente en un caso especial, que la persona se acuerda del anuncio mamash en el momento que está haciendo el neder, o sea, que en el momento que está haciendo el neder, él se acuerda que hizo ese anuncio y él tuvo la intención que Bemet, el anuncio, anule el neder. Pero si él no se acordó de esa modá, de ese anuncio que hizo al principio del año, inmediatamente después de haber hecho el neder, entonces el neder es válido. Para que esta modá funcione, tenemos que acordarnos, mamás en el momento de hacer el neder, de que hicimos aquella modá, aquel anuncio. Además, otra opinión que dice que la mayoría de los poskim opinan que este anuncio sirve para anular nedarim que se dijeron cuando el noder, cuando el que prometió, se olvidó que hizo ese anuncio, ¿sí? Al principio del año. Y por eso se acostumbró a apoyarse en el tema de la modá, del anuncio, solamente en un caso de necesidad, cuando no hay posibilidad de que la persona haga atarat nedarim frente a un bedín, no tiene las personas idóneas, no está en un lugar donde tiene un bedín, etc. Déjate gilá, si una persona hizo un neder, lo mejor sería de que, a pesar de todo, que busque 3 personas y que diga frente a ellos, miren, yo acostumbré a hacer tal cosa y ahora se me dificultó y ahora no puedo y ahora momentáneamente está difícil el asunto,
y que lo anule y que ellos le anulen directamente, y esa anulación no tiene discusión de qué sirve. ¿Sí? Las otras, entonces hay algunas condiciones, y si no se cumplen, entonces Ulay no se considera que la atará es completa. Entonces eso es lo mejor, pero bueno, Jolofen, la costumbre de hacer Atarat Nedarim en Erev Rosh Hashanah y Kol Nidrei en Erev Yom Kippur es por un motivo, ¿no? De que al fin y al cabo esto sí llega a funcionar, pero dijeron los poskim, mira, a pesar de eso, a pesar de que hiciste Atarat Nedarim en Erev Rosh Hashanah y a pesar de que hiciste Atarat Nedarim en Erev Yom Kippur, ¿sí? Yo veo que hay una costumbre que tienen algunos sefaradim de que cada Erev Shabbat hacen Atarat Nedarim. ¿Escucharon eso? ¿Lo eso alguna vez? Sí. Bueno, hacen todo el texto largo, lo hacen más cortito, pero se juntan ahí, ¿sí? Y dicen que quieren anular las y lo hacen semanalmente. Eso es gente inteligentísima. Para poder gusto, ¿Qué? de verdad son jajamín. ¿Qué? Mejor. Yo le tengo a los Nedarim terror. Bueno, mejor. Terror. Por eso es que en este tiempo se inscribe en el libro de la vida, porque si usted no los quita, es un asesino y los asesinos se mueren. Bekitzur, entonces, si Jajamim nos hicieron hacer Atarat Nedarim antes de Rosh Hashanah y antes de Yom Kippur, es caniré que, como dice Semushe, el tema es bien serio. Y la Torah nos quiere enseñar lo que tú sacas de la boca, piénsalo 20 veces antes de hacerlo, porque la palabra es seria. Y la palabra es la persona, y la palabra es sinceridad, y la palabra se cumple. Y si no la puedes cumplir, bueno, ven y arregla el asunto. Bueno, me disculpo, no puedo, difícil, complicado. Nosotros podemos aceptar argumentos, pero mientras esos argumentos no fueron presentados, usted, señor, se obligó a cumplir. Entonces, por favor, cumpla. Top, yafé meot. Ad kan Atarat Nedarim. Muy bien. O sea, uno podría hacer muchas promesas, todavía se van a anular igual por lo que dije antes. Otra vez, no en todos los casos, pero como dijimos, eso es posible, pero al final dijimos de que de cualquier manera hay que buscar anularlos mamash. Top, la mitzvah, una de las mitzvot importantes que tenemos en Yom Kippur es la mitzvah de vidui. La Torah dice, Veitvadu et avonam, la persona tiene que anular, tiene que confesar y decir con la palabra y reconocer sus pecados. Y esta es una de las mitzvot especiales que tenemos en Yom Kippur. ¿Qué? En la época del Beit HaMikdash, el Kohen HaGadol hacía vidui en Yom Kippurim en nombre de todo Am Israel. Como está dicho en el pasuk, Veitvada alav et kol avonot ben Israel, y él hacía vidui sobre el seir, sobre el chivo, que luego le hacían la shechitá. Había 12 seirim, 12 chivos que se tomaban en Yom Kippur. Uno era para sacrificarlo y el otro era para mandarlo a Azazel. Eran 2, no 12. 2. Lo que usted nos enseñó del Sheliach Tzibur, ¿se acuerda? Que hay que purificarlo, lo mismo hay que hacer con el Cohen. Primero hay que ver si el Cohen pecó, si no pecó, para que él... No, Cohen Kol Vadai, el Cohen Gadol primero hacía vidui por él mismo. Por él, sí. Su familia, por los Kohanim y luego por toda Israel. Najón. Entonces ahí dice el pasuk, Vitvada alav et kol avonot bnei Israel. Él hacía vidui por todo bnei Israel, vet kol pisheim lechol chatotam, sí, todas sus transgresiones y todos sus pecados. Y el texto del vidui lo tenemos y lo leemos también en la Avodah de Musaf de Yom Kippur.
y él decía así, Ana Hashem, Chat'u Avu Pashu. Sí, él decía, pecaron, transgredieron, o sea, ellos, el pueblo de Israel, Amjabet Israel. Ana Hashem Kaperna, por favor, Akadosh Baruj Hu, perdona, expía la Chataim, a los pecados, Vela Abonot, Vela Pshaim Shechatu, Veshavu, Veshepashu. Así era el texto, ¿sí? ¿Qué se hacía? ¿Por qué? Porque en este día Kadosh Baruj Hu nos va a expiar. Entonces este vidú lo hacía el Cohen Agadol en nombre de todo Bnei Israel. O sea, el texto del vidú que nosotros utilizamos hoy en día es Aval Anachnu Hatanu Avinu Pashanu. Utilizamos los tres términos de pecado, como ya explicamos. Het es Beshogeg, sin intención. Avinu es intencionalmente. Y Pashanu es adrede, o sea, para hacer enojar, para ir en contra. Además de eso, se acostumbra agregamos en el nusach, en el texto del vidui, ¿sí? Según el Aleph Bet, según el orden alfabético, y para cada palabra, para cada letra decimos un término de pecado. Ashamnu, Bagadnu, Gazalnu, Dibarnu, Dofi, ¿sí? Y eso va en orden de Aleph Bet. Ashamnu con Aleph, Bagadnu con Bet, Gazalnu con Gimel, Dibarnu Dofi, hablamos más, con Dalet, así, etcétera, hasta el final. Y de esa manera incluimos en el vidui todas las letras del abecedario, del Aleph Bet, y básicamente incluimos muchos términos de pecado para disculparnos frente a Hashem. Muy bien. Ya, además de eso, le damos vueltas a Aleph Bet de todo lo que no hicimos. Porque nos perdonen con todas las letras. Ya fe. Sobre ese texto también se agregaron otros términos de vidui. ¿Sí? Cada comunidad, ¿sí?, tiene sus textos específicos, a pesar de que hay cosas que son iguales en todos los textos. Como que aquí surge la pregunta: ¿qué pasa con una persona que sabe que de todo ese texto del vidui hay cosas que él no hizo, que no le corresponden? Entonces, ¿por qué va a decir una persona? ¿Por qué una persona va a hacer teshuvá en alguno de estos textos, ¿sí?, donde él aparentemente no está incluido? Ya fe, especialmente una persona que dice pashano, ¿sí? Yo, Bonagit, que hice cosas sabiendo que está prohibido, pero nunca en mi vida hice algo como pashano, o sea, para hacer enojar a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? De ninguna manera. Las mitzvot, la mitzvah de Yom Kippurim es que todo Am Israel haga teshuvah, y por eso, cuando una persona hace vidui en Yom Kippur, no está haciendo vidui solamente por él mismo, sino exactamente como lo hacía el Cohen Agadol. El Cohen Agadol hacía vidui por todo Am Israel. Entonces, todo lo que él decía por Am Israel también, ¿él lo hacía? No. La mayoría no lo hacía. Pero él, a pesar de eso, se incluía, ¿sí?, en ese término. Y por eso nosotros, Jajamim Tiknu, que la persona que se diga el vidui en plural y no en singular. Y por eso todo el vidui, el pequeño, el grande, decimos Ashamnu Bagadnu, que es en plural, o al Heche Hatanu Lefaneja, o por el pecado que pecamos, para demostrar de que nosotros somos responsables por todo Am Israel, como el Cohen Agadol era responsable para todo Am Israel. No solamente eso. A veces una persona dice, bueno, yo en lo personal no lo hice. Entonces nosotros somos todos responsables por todos. Pero a veces tú no lo hiciste directamente, pero tú eres responsable que otro lo hizo. ¿Qué? De Mashal, tú tienes un vecino, un conocido, un amigo, un compañero, que si le hubieras llamado la atención, Ulay, él hubiera recapacitado, pero te fue más cómodo no decir nada y no abrir la boca. Entonces tú tienes un poco de responsabilidad de lo que él hizo también. A pesar de que verdad que tú no lo hiciste, lo hizo él, y tú eres un poco cómplice y culpable de que el otro
siga haciendo lo que está haciendo. Entonces, por eso corresponde, no solamente en forma general, decir, bueno, todos somos responsables, así de manera espiritual, uno por cada yudí, sino a veces esto es una responsabilidad directa, prácticamente, del comportamiento de otros yudim, y por eso también tenemos que incluirnos y decir todo el texto del vidui completo. ¿Okay? Entonces vemos aquí que todo Israel son arevim zebazé, que todos somos garantes, somos responsables unos por otros, de manera directa, de manera indirecta, a veces más directa, a veces menos indirecta, pero tenemos que. Y por eso el vidui lo tienen que hacer también los tzadikim, y lo tienen que hacer las personas más elevadas, ¿qué? Porque de esa forma ellos hacen el tikkun de su parte en el het, que a veces es haberlo hecho directamente y a veces es haber sido cómplices de manera indirecta del pecado. El vidui se debe decir parado, ¿sí? Es como amidad, es como Shemona Esrei. No hay que estar con los pies juntos, pero sí hay que estar parado, ¿sí? Y así hay que hacer en todos los viduim. En el vidui corto, en el vidui largo, ¿sí? Tenemos vidui corto, vidui largo, tenemos vidui en voz baja cuando hacemos la amidad, y tenemos vidui en la repetición de la amidad en Yom Kippur. ¿Qué? La costumbre es que una persona también se encorve un poquitito, caja, con la cabeza para abajo, como símbolo de sometimiento a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? De reconocimiento del pecado, ¿sí? Zero. Es lo mismo para el vidui también que trae Rambam, que es más, dijo... Tfilas acá, que se hace en el Yom Kippur. No, que trae que trae para sí, para uno. ¿Qué? Como, sí. Parece que es otro vidui. Sí, mejor, sí. Ese vidui también, mejor acá. Y si no sé lo que significa en hebreo, ¿lo puedo decir en español o claro, en hebreo igual? Claro. ¿Quién es mejor en hebreo? El vidui hay que entenderlo, Entonces en español es mejor, entendiéndolo. Sí. ¿Usted lo entiende? Mejor. Hoy lo vamos a hacer. Hay costumbre de golpearse en el corazón. ¿Sí? Por cada término de pecado, Ashamnu, Bagadnu, Gazalnu, o cuando decimos al het shechatanu lefaneja, pero escuché de un Rav que dijo algo que me gustó. ¿Sí? Él dijo, no entiendo, si tú haces así, te metes el pecado más adentro todavía. ¿No? En la opinión de él, bueno. ¿Sí? Y lo, más adentro, mete. Entonces él dijo que hay que ser así, caja. ¿Te gustó? Está bueno, ¿no? Sacándose las brechas. ¿Ah? Está bueno. El problema es que los que estamos usando ¿Ah? No, pues abre un cajón ahí, pa. Ayer les aventó varios ensayos. Pero si lo mete más profundo, no, gracias. Eso lo escuché de un rap que en los últimos años se está dando shiurim. Es un rap joven, que, bueno, tiene muchos conocimientos también de Kabbalah, Bejule, y él, no sé cuál es la fuente, de dónde él sacó eso, pero creo que de algún rap, no sé de quién, que dijo que esa es la forma más adecuada de hacer el vidú. Si no caja, sino caja. O sea, llevar alicates. Medio. Pinzas. Pinzas. Picadas de la vida. Sí, hay que sacar los hataim, no hay que meterlos más adentro. Gracias por eso. Ya fe. El problema es que se ocupa la grúa.
¿Quién? Eso lo Top, dijo la mitad. mire, allá, como dijo ahí Efraín, ¿a dónde los meto a todos? Bueno, cada uno tiene que ponerse la bolsita que le corresponde. Uno una bolsita, otro una bolsota, otro un, no sé, un camión, no sé, cada uno. Un container. ¿Quién? Efraín. Todo. Bueno, ¿cuándo hacemos vidui en Yom Kippur? Entonces, Najón, la mitzvah de vidui sería en Yom Kippur, pero nosotros empezamos a hacer vidui en Erev Yom Kippur, en Mincha de Erev Yom Kippur, en la Amida. Najón. Entonces ahí se hace vidui. En general, en todas las tefilot de Yom Kippur se hace vidui en voz baja y en voz alta. O sea, cuando hacemos la tefila en voz baja, belahash, y cuando el Sheliach Tzibur repite, también hacemos vidui. En Mincha solo lo hacemos belahash, no lo hacemos en la repetición, solamente belahash. ¿Beseder? Ahora, la pregunta es por qué. Ahora, el vidui aparentemente corresponde a Yom Kippur, entonces ¿por qué hacemos vidui en Erev Yom Kippur? Pero la Gemara trae un motivo. La Gemara dice, Shema Yera Davar Kalkala, que Ulay le va a pasar algo en la Seudat Amafseket, antes de Yom Kippur, y esa sea la última Seudat de su vida. Se atragantó, le pasó algo, lo de Amá, y Zau, no llegó a Yom Kippur, Y no pidió perdón. y por eso no hizo vidui. Mejor que lo haga antes de comer todavía. Entonces, por eso se acostumbra a hacer minja gedolá, minja antes de la seudat amafseket, y de esa manera la persona ya hizo vidui, y si Haz Shalom le va a suceder algo con la seudat, ya hizo teshuvah, ya hizo vidui, ya pidió perdón. ¿Qué? Así dicen unos jajamim, otros dicen que Ulay no es de que Haz Jalila si va a ser tan terrible la situación, sino que Ulay va a tomar un vinito, alguna cosa, y no va a estar bien cuerdo para Arvit, por lo menos, y se le va a perder el vidui de Arvit, entonces por lo menos lo recuperó en el Arvit de Minja. Pero a pesar de eso, ¿sí? La halajá es de que, a pesar de que hicimos vidui en Minja, lo tenemos que volver a repetir también en Arvit. A pesar de que teóricamente podría ocupar el lugar del vidui de Arvit, nosotros hacemos vidui en Minja y también en Arvit. Y el vidui, teóricamente con el de Arvit sería suficiente. Hiciste uno, se acabó, ya hiciste vidui. No, a pesar de eso, volvemos a hacer vidui en Shacharit, en Musaf, en Minja y en Neilah. ¿Por qué? Porque, najón de que hiciste vidui ya en Yom Kippur, pero, Yaholiot, que pasó algo entre Arvit y Shacharit, entre Shacharit y Musaf, entre Musaf y Minja, entre Minja y Neilah. Yaholiot, que pasó algo, que le pensaste algo incorrecto, que dijiste algo incorrecto, lo de Amá, alguna cosa que sucedió, y por eso, mientras la vela está prendida, mientras es Yom Kippur, hay que aprovechar ese día para hacer la mayor cantidad de vidui que uno pueda hacer. Y Jajamim, como van, lo fijaron dentro de la tefilá. ¿Qué? Todo el año, teóricamente también sería bueno, pero Jajamim dijeron, bueno, en el año nos conformamos con hacerlo solamente en la tefilá, ¿sí? Hacemos la Jlanam Kijatanu, pedimos perdón. Algunos hacen vidui también, Hasham nu bagadnu en la tefilá, en Shacharit, en Minja, pero no más que eso. ¿Qué? Allá, la ubicación del vidui es diferente en la tefilá en voz baja que en la tefilá en voz alta. En la tefilá en voz baja, el vidui es al final de la tefilá, cuando terminamos la Amidá. Después de que terminamos Amebarechet Amo Israel Bashalom, antes de Elokai Netzor, antes de dar los 3 pasos para atrás, ahí hacemos el vidui. Eso es en la tefilá Belahash. En la tefilá
de repetición, en la Hazarat Hashatz, el vidui se hace dentro de la braja intermedia, o sea, en la braja número 4, no, ni en las primeras 3 ni en las últimas, sino en la braja de Kedushat Hayom, de la santidad del día. Ahí es donde nosotros acostumbramos, junto con el Sheliach Tzibur, junto con el Hazán, a hacer el vidui. Pero como dijimos, en ambos casos hay que estar parados, ¿sí? El vidui se dice parado. Ya fe. Muy bien. Allá. Hay una acotación interesante. En los Mahzorim Ashkenazim, en algunas ediciones, Mahzor Rabba y otros, no sé qué pasa en los Mahzorim Sefaradim, aparece una tefilá, creo que es la que Shmuel dijo, que se llama Tefilat Zakah. Tefilat Zakah, así se llama. Esa tefilá fue fijada por el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanides, Ramban, y se denomina Tefilat Zakah. Y esta tefilá es una tefilá agregada a los viduim, y básicamente es un vidui, es una especie de vidui más amplio, que se hace después de la Seudat HaMafseket. Acuérdense, nosotros en Erev Yom Kippur hacemos Mincha Gedolá y ahí hacemos vidui. Después comemos, y después vamos a la sinagoga y seguimos con Kol Nidrei y todo lo demás. Pero hay muchos que acostumbran, entre ellos vuestro servidor que está aquí presente, y que agarramos esa tefilá, la tomamos, y llegamos un poquito más temprano antes de Kol Nidrei, unos 10-15 minutos, ¿sí? No es tan cortita, no es tan larguita, más o menos 15 minutos más pic, y ahí aparece esa tefilá, que es una especie de vidui, para que la persona entre después de comer también con teshuvah. Aznajón que hiciste teshuvah antes de comer por los motivos que dijimos, pero es bueno, dice el Ramban, que después de comer, cuando comiste, ¿quién sabe cómo comiste? Aznajón, comiste bien, comiste caja, comiste así, hiciste algún chiste, hiciste alguna nada, hiciste algo ahí que no corresponde demasiado. Entonces, después de comer, otra vez hay que hacer teshuvah. Entonces, por eso, dice el Ramban, es bueno hacer esa tefilá, ¿sí? Este tipo vidui, después de la Seudá, antes de que empiece Yom Kippur Mamash. ¿Sí? Tefilat Zakah. Zakah. Eso está en el Mahzor. Está en el Mahzor, sí. Está en el Mahzor antes de Kol Nidrei. Está Mamash al principio, después de Mincha, entre Mincha y Kol Nidrei. Hay que coger ¿Qué? el día con pinzas. Así. ¿Qué? Mejor. Kitzur, hay que aprovechar cada momento. ¿Qué? Muy bien. Entonces, ¿por qué hacemos el vidui antes de la Seudá? Porque